Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. El día de hoy vamos a estar leyendo 2 de Samuel, capítulo 24, Primera de Crónicas, capítulo 21 y Salmos 130. Y dice la palabra de Dios: Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David le hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Entonces el rey le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le respondió al rey: que el Señor su Dios le dé vida para ver 100 veces más personas que las que hay ahora. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo de Israel. Primero cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad en el valle, en dirección a Gad. Luego fueron a Jazer, después a Galaad en la tierra de Taptim, Jotzi y Danjaan hasta Sidón. Luego llegaron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos, los cananeos. Finalmente fueron al sur de Judá hasta Beerseba. Habiendo recorrido toda la tierra durante 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén. Joab informó el número de personas al rey que había en Israel: 800,000 guerreros competentes que podían manejar espada, y además 500,000 en Judá. Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor: he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que me perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. A la mañana siguiente la palabra del Señor vino al profeta Gad, quien era el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra, o 3 meses de huir de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en las manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Araunah el Jebuseo. Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor: soy yo el que pecó e hizo mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas, que han hecho que tu enojo caiga sobre mí y mi familia. Ese día Gad fue a ver a David y le dijo: sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Araunah el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando Araunah vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey, el rostro en tierra. ¿Por qué has venido, mi señor el rey?, preguntó Araunah. David le contestó: vine a comprar tu campo de trillar y a edificar allí un altar al Señor para que él detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera, le respondió Araunah a David. Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada, y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey le respondió a Araunah: no, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Allí David edificó un altar y edificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra, y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Ahora, Primera de Crónicas, capítulo 21.
Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel, de modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces más. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos los servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que se levantara el censo, así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había un total en Israel de 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada y 470.000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho este censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dijo este mensaje: ve y dile a David, esto es lo que el Señor, te doy 3 opciones. Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. Estoy en un asunto desesperado, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia murieron 70.000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Araúna, el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron telas ásperas en señal de profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios: soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho, oh Señor mi Dios? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Araúna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Araúna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Araúna vio que se acercaba a David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David rostro en tierra. David le dijo a Araúna: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera. Le respondió Araúna a David: yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar. Y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales, se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Araúna: no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dijo a Araúna: 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David ofreció un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó su espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificio allí en el campo de trillar de Araúna. En ese tiempo el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto situadas estaban en el lugar del culto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá para consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada
del ángel del Señor. Ahora, Salmos 130. Desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza, anhelo al Señor más que los centinelas en el amanecer. Sí, más que los centinelas anhelan el amanecer. Oh Israel, espera en el Señor porque el Señor, en Él hay amor inagotable. Su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Bueno, y así hemos terminado el libro de Segunda de Samuel capítulo 24, añadiendo Primera de Crónicas capítulo 21 y Salmo 130. Y si notas, quedamos como, bueno, pero ¿aquí qué pasó? Entonces, quise en este caso precisamente unir el libro de Primera de Crónicas, va muy ligado a Segunda de Samuel porque está enfatizando la historia de David, solo que no los juntamos del todo, ya que serían capítulos mucho más largos. Entonces, realmente lo importante es tener la idea en este caso. Entonces, claramente vamos a seguir ahora sí con el libro de Primera de Crónicas, haciendo un pequeño resumen ya más directo acerca de David. Sin embargo, vamos ahora sí al punto realmente de estos capítulos, y es que vemos primero en Segunda de Samuel que dice que David ordena un censo, y aunque pareciera algo normal y sin notas, Dios ya lo había designado, pero para otro tipo de finalidades. Sin embargo, cuando precisamente leemos que en Primera de Crónicas 21 dice que Satanás como que había incitado, y aquí quedamos como, pero ¿cómo así? Entonces hay varias hipótesis, y es que quizás realmente pudo ser orgullo de David, ya que dijo, bueno, un orgullo militar, llamémoslo de esa forma. Quizás él diciendo en su humanidad, bueno, yo debería hacer un censo para saber cuántos guerreros tengo, o con qué yo puedo contar, necesito ver la seguridad de mi ejército, cosas así. Incluso vemos que Joab trata como de impedir esto, pero David lo hace, y realmente ahora sí podemos entender mejor cuando vemos que en Segunda de Samuel capítulo 24 dice como que Dios como que lo había permitido, y realmente no hay contradicción. Simplemente quizás cuando David había sido como incitado por Satanás, como que Dios permitió que precisamente David hiciera esto. Es algo como muy parecido, si notas, en comparación con Job, cómo se había endurecido el corazón de Faraón, como que Dios simplemente lo permitió. Es que simplemente Dios le dijo, hazlo. No, realmente no lo fue, sino como que Dios permitió que pasara esta situación. Es decir, como que Dios permitió que David se equivocara. Entonces, realmente vemos cómo Dios definitivamente nos da ese libre albedrío para saber qué decisión tomar. Y por ejemplo, hay muchos salmos donde David declara su confianza en Dios, pero aquí vemos que quizás fue tan sutil este pensamiento de David que quizás por eso fue que David lo dejó pasar. Entonces vemos luego que escoge como un juicio, y es caer 3 días en las manos de Dios. Entonces vemos como literalmente David ve el ángel de la muerte, ve como esta escena tan impresionante como David el ángel ya estaba a punto de destruir Jerusalén. Entonces ahí entiende David lo que hizo y que había hecho algo muy malo. Entonces luego de esto, cuando Dios como que ve que va a destruir Jerusalén, le dice como detente, y luego
hay muchas hipótesis de el decir por qué David hizo esto. Pero entonces aquí ahora hay algo muy importante. Y es que luego David, Dios le dice como que ordena levantar un altar, diciéndole a Arano al Jebuseo en su campo de trillar. Entonces David, hay algo impresionante y me encantó, y es que David lo compra, pero hay una frase muy famosa que todos conocemos en esta parte que dice como que no le voy a ofrecer a Dios algo que a mí no me haya costado. Y esto nos enseña que arrepentimiento real de David, porque David, siendo rey, simplemente pudo haber aceptado la ofrenda de este hombre y decir, bueno, está bien, me lo va a dar, pero no. Él entendió algo importante, que no le iba a dar algo a Dios que no le costara. Es decir, que él sabía que tenía que tener un costo. Entonces, si notas, hay algo muy clave, y es que precisamente en este lugar donde David iba a ofrecer sacrificio, en ese monte, precisamente en Génesis 22, se había sacrificado como Isaac iba a ser como ese sacrificio, llamámoslo de esa forma. También, por ejemplo, representa que Salomón iba a construir el templo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante en Segunda de Crónicas, capítulo 3. Pero realmente lo impresionante es ver cómo, aún en medio de nuestros errores o equivocaciones, Dios puede enseñarnos a través precisamente cómo después de la caída, después de nosotros haber pecado, después de haber cometido un error, Dios nos perdona cuando hay un arrepentimiento genuino, y ahora hace que convirtamos el error ahora en adoración. Cómo Dios puede convertir nuestros errores, nuestras fallas, claramente hay una consecuencia, pero cómo puede convertir esto ahora en un lugar de adoración. Y yo creo que esto nos enseña algo maravilloso, y es que Dios puede transformar un lugar de juicio ahora en perdón, y cómo el sacrificio y la adoración pueden restaurar la comunión. Entonces, realmente es que Dios nos está enseñando a que tengamos una dependencia total de Él, y que está bien, quizás nos equivocamos, y que Dios nos puede restaurar, y Dios puede tener misericordia de nosotros, para que entendamos que realmente nuestra confianza debe estar en Dios y no en la fuerza humana. Entonces, creo que fue muy valioso entender este punto, y por eso quise me salté precisamente a Primera de Crónicas, capítulo 21, porque creo que era importante como ver un poquito más detallado el por qué David había hecho esto. Entonces, luego de esto, ya que terminamos el capítulo de Samuel, quizás tú vas a decir, cuando mañana empecemos el libro de Primera de Crónicas, es que vamos a ver un poco más resumido los hechos de David, para que quizás no te vayas a confundir. Realmente ya vamos a ver, ya es un poco más como un resumen de la historia más de David, ya que vuelvo y te digo, al principio habían quedado capítulos como muy largos y no era la idea. Entonces, ya en este punto, ya que te he contextualizado un poco más, entonces vamos a terminar hoy con una oración, y mañana empezaremos nuevamente con un nuevo libro. Así es que, Señor, te damos gracias por un día, Señor, de donde nos has enseñado que aunque nosotros fallemos o cometamos errores, tú siempre estás dispuesto a perdonarnos y a llenarnos de tu amor inagotable. Porque así, Señor, como David había reconocido sus errores y sus fallas, tú le traíste perdón, redención y salvación. Tú le mostraste su amor inagotable, su favor, Señor, y tu misericordia.
Por eso asimismo hoy nosotros también te queremos pedir perdón, porque sabemos que te hemos fallado y hemos cometido errores, pero sabemos y entendemos que solamente en ti podemos encontrar vida y salvación. Te pedimos que nos ayudes y que siempre en nosotros haya un corazón de arrepentimiento, Señor, y que podamos, Señor, tener nuestros oídos sensibles para escuchar tu voz y no la voz, Señor Jesús, que quizás nos dice que no hagamos, Señor, tu voluntad, sino que busquemos nuestra propia fuerza y confianza en nosotros. Pero ayúdanos a entendernos que solo en ti está nuestra fuerza y dependencia. Te damos gracias, amado Señor. Amén. Bueno, te agradezco por estar una vez más hasta este punto y mañana nos vemos en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.